el que está iniciando. Ya. Bueno, muy buenas tardes, tutor Darío Fernando. A continuación vamos a exponer el manejo integrado de arbences que se le dio a la visita a Finca Boquerón en el municipio de Ciudad Cundinamarca. Los expositores son Cristian Rincón, Angie Roa, Luis Martín Rodríguez, Dubán Rodríguez, Álvaro Castillón y mi persona Estrellita León Romero. Siguiente. Bueno, inicialmente se van a describir los datos generales de la finca. Entonces aquí se puede observar la mapificación del área visitada. El lote 1 corresponde al lote de arveja, el lote 2 corresponde al de perejil y el lote 3 al de choy. La línea que se ve rojita son las vías de ingreso a la finca. Los datos afoclimáticos que fueron dados por el profesor de ASA. Entonces aquí se pueden observar datos como la textura, que es francolimosa, la pendiente, que es bastante bajita del 3%, la temperatura promedio, que es de 12 grados, y algo importante, la cantidad de precipitaciones, que también es bastante baja, que es de 700 milímetros por año, donde se requieren pues sistemas de riego. Siguiente. Entonces, inicialmente vamos a exponer el lote 1 de arveja. El cultivo se estima que tiene aproximadamente 45 días, pues el día de la visita, en una fase vegetativa y con una densidad de siembra de 1,7 plantas por metro cuadrado. Entonces, para hacer el muestreo, pues hicieron 3 muestreos en el lote 1, con un marco de 0,25 metros y pues se hallaron 3 especies en total, que son de nombre común la alcachofa, hierba blanca, bledo, taches, rumex, machaca, poa, cerraja, chipaca, verónica, machaca, brasica y tretablet. Pero en el muestreo 1 del lote de la arveja solo se obtuvieron 7 especies, que son las que se pueden observar aquí: la Penicetum, Baidens pilosa, Oxalis, Verónica, Rumex, y pues se hallaron los promedios de frecuencia, los promedios de densidad y promedio de cobertura. Entonces, y pues obviamente el nivel de frecuencia. Entonces, podemos observar que la Penicetum es bastante frecuente, igual que la Baidens pilosa, y la Verónica, la Rumex, la Cinara cardunculus y la Parthenium hysteroporus son poco frecuentes. Siguiente. Claramente cabe aclarar que el área muestrada del lote 1 fue de 0,02. El área pues contaba con 3.300 metros cuadrados. Siguiente. Y pues aquí se pueden observar de manera individual pues las muestras que se realizaron. Entonces pues aquí está la frecuencia y el porcentaje de cobertura. La frecuencia pues es el número de individuos encontrados en el cuadro, y el porcentaje de cobertura es, bueno, se divide por 100 imaginariamente los cuadrantes. Entonces, el total de cobertura en la primera muestra es del 45%, donde podemos obtener la poa, la chipaca, los taches y la verónica. Siguiente. En la tabla 2 se observaron nomás 3 arboces, que fueron la poa, los taches y la chipaca, con un total de cobertura del 34%. Y en la tercera muestra se observaron, se observaron 6 arbences con un total de cobertura del 22%. El periodo crítico, bueno, dentro de la literatura encontramos que estaba durante los primeros 30 días de cultivo, donde se realizaban 4 deshierbas, que es donde el cultivo básicamente no le pueden faltar las labores culturales de deshierva, porque acá es donde se tienden a perder los mayores rendimientos. En lo tradicional de la arveja se realizaban 8 deshierbas durante los primeros 60 días, la primera desde el día 0, la segunda al día 8
la tercera al día 15, cuarta al día 30, quinta al día 45 y la sexta al día 60. Entonces, para tener un total rendimiento aproximado de 900 kilogramos por hectárea con una cobertura del 0% en los 60 días, que sería la última deshierva que se realizó. Para nosotros fue indispensable como método de control de arbences la implementación de un cultivo alternativo que permitiera reducir los costos de producción en manejos de arbences. En este caso hicimos un cultivo alternativo de papa combinado con la arveja, lo cual nos permitió tener un muy buen control de las arbences gracias al desarrollo fenológico rápido de la papa que permitía el control de las arbences, equivaliendo esto a que nos ahorraríamos 4 ciclos de deshierva. En este caso solamente realizaríamos deshierva en el día 8 y en el día 60, básicamente porque la papa solamente requiere estos 2 días de deshierva. Es fundamental que no todas las combinaciones de papa y arveja se pueden presentar. En esta diapositiva les comento algo de algunas de las variedades que se han utilizado en combinación con la papa en la zona de Cundinamarca. Está la gorriona por la papa pastusa, la guatecana por papa pastusa y guatecana por papa criolla. En estos casos son como las alelopatías que mejor se dan y las interacciones que mejor se dan en la zona de Cundinamarca. Para el oriente antioqueño encontramos la variedad de arveja bogotana por Riacol Capiro, oriente antioqueño, bueno, guatecana por Monserrate. Para la zona de Tínaga encontramos la variedad bogotana por Riacol Capiro y amarilla regional por híbrido rojo. En Manizales encontramos la variedad de arveja Early Sweet por papa pastusa. Entonces, esto lo que nos permite es que tanto en la papa como en la arveja vamos a encontrar mejores resultados de rendimiento. Y en cuanto al control de arbences para el cultivo de arveja, vamos a encontrar una reducción de costos, ya que en el método tradicional teníamos que realizar 6 deshierves. Estos los contamos en un valor aproximado de 300.000 pesos, teniendo en cuenta que teníamos surcos de 100 metros y un aproximado de 16 surcos en el lote número 1, que era el de arveja, dándonos un total de deshierva durante 60 días de 1.800.000. Y en combinación con el cultivo de papa, pues ya varían los resultados. En este caso realizaríamos un deshierve al día 8 que tendría un valor de 300.000 y otro deshierve al día 60. Entonces estaríamos ahorrando 1.200.000 pesos en deshiervas gracias a la interacción de estos dos cultivos. Perejil. En el lote 2 encontramos el cultivo de perejil. Este tiene una edad de cultivo de 3 meses y la fase de etapa de fenológica de cultivo está en una producción. La densidad de siembra es de 20 a 30 centímetros. El resumen de los muestreos realizados en el lote 2 de perejil, evidenciamos que las arbences que encontramos allí son la Parthenium hysteropus, la Oxalis latifolia, Amaranthus bilitum, Morecaida arbensis y Tetrablet 360. Estas tenían unos porcentajes en las cuales eran más frecuentes la Parthenium con un 27% y la Oxalis latifolita. Siguiente. Para la muestra 1, encontramos que estaba la machaca como arbense, los taches y el bledo. La machaca con un 25% de cobertura, los taches con un 4% y el bledo con 1%, con un total de cobertura del 30% dentro de la muestra. Siguiente. Para la muestra 2, el porcentaje de cobertura de la machaca fue del 28%, de los taches el 4% y el Tetrablet 360 de 2%, con un total de cobertura de 34% en la muestra. Bien.
En la muestra número 3 encontramos la machaca, los taches y la brásica. La machaca con 28%, los taches con 4% y la brásica con un 25%, con un total de cobertura de casi la mitad de la muestra. Siguiente. En la revisión de los periodos críticos de competencia, se halla que el cultivo de perejil cuenta con un 27% de cobertura del Parthenium hysteropus, el Oxalis liphotalia con un 4%, el Amaranthus bilitum con 0,3%, la Moricadia arbensis con 8,3%, con un total de cobertura dentro del cultivo de un 0,6%. Compañero Luis. Gracias, compañera. Bueno, acá tenemos como una estadística general de las arbences, de la Parthenium de 4%, la Oxalis oxifolia de 0,30%, la Amaranthus de 8,30%, la Moricandia de 0,6% para un total de 0,6%. Siguiente. En este espacio encontramos que el perejil lo encontramos en las partes altas, las zonas frías, donde Cundinamarca y Boyacá pues son los más grandes productores de perejil. Y pues tenemos dos variedades, que es el liso y el perejil crespo, que es el que encontramos en la finca. Siguiente. En este espacio pues podemos encontrar que pues comúnmente en la finca pues se hacen labores culturales cada 20 días, a los 60 días, a los 45 días, y pues cada labor pues tiene un valor de 200.000 pesos por el área que está sembrada. También según las propuestas que realizamos dentro del grupo, pues planteamos que hacer un emplasticado del lote donde podamos cubrir cada era y pues hacer también un levantamiento de la era para evitar que nazcan las arbences. Como también otra propuesta que me parece factible es como hacer un proceso de colador, como que el tractor no vaya triturando, sino vaya como cirniendo la tierra, para con eso quedan todas las partículas de las arbences que tritura por el sistema de retobo. Eso fue algo que nos explicó el profesor, que cuando hacía el retobo, pues al triturarlo, pues más se reproducían, porque cada partícula que tiene un nombre especial, no lo recuerdo ahora, pues vuelve y se regenera y vuelve a producir machaca, que es la que más abunda en este espacio. Y pues otra propuesta fue como el mulch, donde podemos utilizar pastos secos o hierbas secas como cubrimiento para que prevenir la emergencia de estas arbences. Pues en el plástico pues colocamos en el área pues más o menos un promedio de 1.000.000 de pesos que se nos iría para ese total. Y pues en el tractor pues tendríamos más o menos también como unos 180.000 pesos, que podría costar 2 horas de tractor haciendo ese proceso de cernido. En el mulch pues creería que unos 300.000 pesos para aprovechar, digamos, a cubrir esas zonas y poder aprovechar hacer un mejor aprovechamiento de la planta. Esto tendría un valor mínimo de 1.480.000, pero pues haría que la producción pues sea como más óptima, y pues habría mejor rendimiento y menos mano de obra para el proceso del perejil. Siguiente. Muchas gracias. A continuación les presentaré la descripción del cultivo de pak choi.
El cultivo tiene una edad de 20 días y 60 días. Este estaba dividido como en 2 camas, en un surco de un largor de 100 metros, en donde se encontró una plantación reciente y otra plantación pues ya con más días de siembra. Las edades que se obtuvieron en la visita fueron 20-60 días. El estado de la planta es vegetativo prejuvenil y la densidad de siembra es 30 por 30, lo cual nos daría un total de 8,3 plantas por metro cuadrado. Siguiente, por favor. En el cultivar se identificaron 4 especies de arbences que son las que causan mayor incidencia e interferencia en la producción de pak choi, siendo la de mayor relevancia la machaca, que pues presentó un altísimo porcentaje de cobertura. También se encontró Rumex cyprus y los taches y el poa. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente tabla. No, la otra, por favor. A continuación les voy a presentar el muestreo, los resultados que se obtuvieron de la muestra 1. Encontramos la presencia de machaca con el 84%, los taches con el 5%, Rumex cyprus con el 1% y el poa con el 2% para un total de 92%. Siguiente. En la muestra 2, de frecuencia y porcentaje de cobertura, se encontró la machaca con el 86%, los taches con el 5%, el poa con el 2%, para un total de 93%. Siguiente. En la muestra 3 encontramos la machaca con el 78%, los taches con el 7% y el poa con el 1%, para un total de 85%. El área total que se muestró fue de 0,03%. Y los promedios de cobertura que se encontraron fueron de 82% correspondiente a machaca, 5,6% correspondiente a los taches, de 1% en Rumex cyprus y de 1,6% en poa, para un total de cobertura de 90,2%. Según la literatura y lo que se consultó, encontramos que el periodo crítico de competencia para el cultivo de pak choi se da entre los 22 a los 55 días, tiempo en el cual son imprescindibles las labores culturales como el deshierve, que se debe hacer en estos 2 momentos y se debe realizar antes de la primera fertilización. Siguiente, por favor. Bueno, manejo integrado de las arbences en el cultivo de pak choi. Según lo consultado en la práctica, se realizaban esencialmente 2 labores culturales, las cuales eran el deshierve con azadón y la fumigación con herbicidas. Ya se habían presentado resistencia de herbicidas, especialmente en la arbense de mayor interferencia en todo el lote, que es la machaca, y el manejo integrado que se propuso, pues va referente a hacer control a esta arbense y pues en especial a todas las que
causan interferencia en el cultivo de pak choi. Se proponen las siguientes estrategias. Siguiente, por favor. Se encontró que el lote tenía unas camas a nivel del suelo con un espacio muy reducido entre cada una de ellas. Lo que se propone es levantar las camas a unos 20 o 30 centímetros del suelo y ampliar las calles a unos 50 centímetros. Esto facilitará el manejo del cultivar y por ende pues se podrán realizar mejores las labores culturales correspondientes. Siguiente. Iniciando desde el control del material de siembra, se debe tener unas plántulas de propagación que provengan de un bebedero certificado y se hace énfasis en la desinfección de los suelos y los sustratos que se vayan a utilizar. Uno de los métodos más económicos y efectivos es la solarización, que consiste pues en someter el suelo en los días de verano a las temperaturas ambiente. Esto permitirá pues que se mueran o que pues se desaparezcan gran cantidad de propágulos y patógenos que puedan afectar a nuestro cultivar. Siguiente. Se propone el tema de las coberturas y la alelopatía. Esta es una de las estrategias más efectivas para el control de arbences, ya que cuando colocamos una cobertura impedimos la emergencia y la propagación de las arbences. Se propone trabajar con coberturas vivas, como puede ser el caso de la papa, que es una de las más efectivas. Como beneficio de eso podemos obtener que si la cobertura viva es aprovechable y tiene una salida comercial, pues nos puede generar ingresos adicionales y más encima nos ayuda con el manejo de las arbences. Y en las coberturas neutrales, por decirlo así, como las de materia orgánica, estas nos ayudarán a ir mejorando las estructuras físico-químicas del suelo y preservarán una mejor humedad y mejores condiciones para nuestro cultivar. Siguiente. La rotación de cultivos es demasiado importante ya que cada cultivo cumple una función específica en el suelo, no solamente extrayendo los nutrientes, sino mejorando las condiciones de él y aportando también, pues, de una buena manera. La rotación de cultivos en pak choi se puede hacer con zanahoria, perejil, cilantro, rábano y y otras hortalizas más. Esto es una de las propuestas más económicas y efectivas que se pueden realizar. Siguiente. ¿No hay más, compañero? Sí, la diapositiva está en la pantalla. Ya. Como lo mencionaba antes, las coberturas vivas son una de las principales formas de manejo de arbences en ese cultivar, pues ya que realizar algún tipo de labor mecánica sería casi imposible, porque estamos hablando de unas plántulas que van a nivel del suelo y hacer una intervención con algún tipo de maquinaria no solo afectaría el suelo, diseminando aún más los propágulos de las arbences, sino generando daños físicos en nuestras plantas. Por eso se propone la implementación de coberturas. Se indagó sobre el uso de plástico, pero realmente es un costo muy elevado y a largo plazo puede ser no tan efectivo, ya que las arbences mismas se encargarían de romper este plástico o habría que fomentar el control cultural para evitar que la emergencia de estas sea presente. La desinfección de el material de siembra y la rotación de cultivos son estrategias fundamentales en el manejo de arbences del cultivo de pak choi.
Listo, compañero. No sé si habrá alguna más. No, señor. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención. Hasta luego.